Pero lo que desde la Iglesia ofrecemos en todos los aspectos, desde la educación en el colegio, en las parroquias, es un encuentro y una experiencia que jamás te lo puede dar un chat GPT, por muy bonitas palabras y muy elaboradas y ciertas que sean, ¿no? También nosotros damos ese más, ¿no? Ahora con este mundo de la tecnología y de la inteligencia artificial, estamos en un buen momento, porque podemos ofrecer a los chicos algo que no van a encontrar ahí, ¿eh? El encuentro personal, ¿no? Yo creo que cada generación tiene sus pros y sus contras, y ahora, si lo analizáramos bien, estamos en un momento ideal e impecable para hacer un anuncio real de Jesús, ¿no? En algo que ellos necesitan, porque también está en la naturaleza del ser humano el ser más profundo y el necesitar más cosas. Yo creo que esta juventud que ahora mismo, bueno, le viene bien la comunicación corta, el WhatsApp, lo otro y tal, en el fondo andarán buscando lo que todos hemos buscado. De hecho, se habla... Que es la verdad, ¿no? Sí, se habla de un resurgir de la fe en Europa. He estado en México. En México he tenido experiencias de verdad grandiosas, de gente que me ha contado historias con respecto al juego, de personas que estaban en depresión y han visto el juego y han tenido la necesidad de jugarlo y entonces han empezado a salir de esa depresión. Saludos muy cordiales. Un cura y un cuento vuelve a estar con ustedes y con nosotros hoy desde España, desde esa tierra tan hermosa que ha producido tantos mártires y santos y cultura y tradición. Nuestra amiga Carmen García. Oh, hola, padre Íñigo. Bienvenida, Carmen. Bien hallada. Es una delicia. Es una delicia. Hemos estado conviviendo ya unos días y compartiendo la vida. Es de verdad una dicha. Como dice el Salmo, cómo es maravilloso estar con los hermanos. Es cierto, es cierto. El Señor nos está regalando unos días muy profundos y muy gustosos, ¿no? Muy gustosos. Gustosos. Con Carmen estamos compartiendo una experiencia muy bella. Ya luego con profundidad entraremos en esto, pero es la lúdica, es la dicha del juego. Carmen tuvo la inspiración y la dicha de haber recibido la idea de hacer un juego de mesa. Cuéntanos. Sí, pues sí, mira, hace unos años, pocos, prácticamente después de la pandemia, yo soy una persona jugona en general y también me pidieron, porque estaba haciendo un trabajo sobre Jesús histórico en profundidad, y el día me lo pasaba haciendo por la mañana, investigando sobre el tema del trabajo, y luego por la tarde, en pandemia, yo me unía a través del ordenador a una plataforma donde podía jugar un poco, ¿no? A mí siempre me han gustado los juegos que fueran para mí como retos intelectuales, ¿no? Juegos de mesa modernos, como estratégicos y donde el azar influya poco. Y bueno, y de pronto muchos días en esta dinámica de por la mañana investigar la figura fascinante de Jesús de Nazaret, por la tarde jugar, y de pronto un día dije, voy a unir estas dos pasiones de mi vida, ¿no? ¿Y cómo? Pues voy a unirlo en un juego de mesa. Y así, bueno, surgió, o el espíritu me iluminó para que surgiera un juego en torno con la temática de la última cena de Jesús. Cuando trabajamos en lo que nos apasiona, ya no trabajamos. Claro, estamos disfrutando y creando. Disfrutando y creando. Esas son dos partes fundamentales. Me gusta mucho lo que digas, soy jugona. Esto de jugar, de divertirse, también implica compartir con otros. Claro. Sí, pienso que el juego y la comida son dos factores que unen. Sí. Familias, grupos, amigos, parroquias. El juego y el alimento compartido
crea lazos bien fuertes de humanidad, de amistad. Es verdad, y además el juego es un espacio donde uno se muestra como es. Tú ves a las personas jugando y puedes ver un poco también cómo son en la vida, ¿no? Si tienen ambición, si quieren llegar a metas, si están ordenados en su mente o incluso si para llegar al final tienen que pisar a alguien. Todo eso se puede ver jugando, ¿no? El juego, sí, sí, lo habíamos hablado antes, que en la mesa y en el juego se conoce al caballero. Ah, sí, 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 sí. Sí, muestra aquello. Y tal vez por el hecho que es algo lúdico, distiende, Claro, estás desinhibido, ¿no? claro, desinhibe, abre, pero también vincula todas las emociones, todo la competitividad, el deseo de ganar. Entonces aflora la naturaleza tal cual es. Exacto, exacto. Muchas veces en la vida nos manejamos con distintos roles, porque es así, y entonces no dejas aflorar como tú eres, ¿no? Pero comiendo en una tertulia distendida y jugando, es lo que decimos, ¿no? Ves a la gente y la verdad es que observarlo muchas veces también es muy entretenido. Sí. Y otro factor muy importante del juego es el aprendizaje. Ajá. Lo que se aprende jugando jamás se olvida. Creo que un poco todo este método Montessori tiene mucho que ver, como los niños casi jugando entran en contacto con objetos que representan conceptos, que forman narrativas, historias, y eso va entrando en su corazón, en su mente. Totalmente. Hay experiencias ahora en las aulas también donde eso justo que tú dices, cuando algo se está aprendiendo y lo has aprendido jugando, eso se fija en la mente de una manera que no lo olvidas, ¿no? Hay muchos juegos que son juegos, pero que a lo mejor tienen una temática histórica de alguna guerra, de pues en 1914 tal, y lo estás haciendo jugando, pero al final tu mente acaba recordando siempre esos momentos, cuáles son los hitos importantes, porque lo has jugado previamente, porque lo Sí. has reproducido en un juego, ¿no? Entonces, la verdad es que tiene beneficios indudables para la educación un juego de mesa. Recordábamos el otro día las jornadas de William Wallace en el Age of Empires, en el Edad de los Imperios, ese juego que, Es cierto. claro, sí, esa manera de aproximar eh, la transmisión de una experiencia con el juego es apasionante. Bueno, ese es otro aspecto que tú tienes. Tú te has dedicado a la enseñanza, Mm, y enseñar, educar, es sobre todo introducir a la realidad a otros o ayudarles a entrar a la realidad. Eso es, sí. Yo me he dedicado, estudié teología y he dado clase y doy clase de religión a adolescentes, adolescentes, en la ESO, que en España se llama ESO, y bachillerato. Y la verdad es que es una profesión apasionada, aunque muchas veces frustrante, también es verdad, dando sobre todo la materia de religión. Pero nosotros los profesores tenemos algo que los demás profesores no tienen, mis compañeros no tienen. Nosotros, como tú dices, les presentamos, les anunciamos algo, no algo, les anunciamos a alguien. Entonces, esa fuerza de la persona que anunciamos, ese mensaje, también es un plus, ¿no? Para los profesores, que al final los alumnos no lo toman con la exigencia de decir tengo que estudiarme una materia, sino que intentamos que sea más una experiencia de vida, ¿no? Es eso, porque finalmente la evangelización es mucho más que transmitir conceptos, oraciones, es invitar a ser parte de una experiencia de vida. Y esa experiencia es el encuentro. Y Exactamente. un encuentro no se hace con una piedra, un encuentro se hace con una persona. Mira, estoy pensando ahora mismo en la homilía de el diácono de ayer, que hablaba de, bueno, dentro de mi inglés, Sí, sí. de cómo el chat GPT podía ayudarte a la hora de elaborar cosas, pero lo que desde la iglesia ofrecemos
en todos los aspectos, desde la educación en el colegio, en las parroquias, es un encuentro y una experiencia que jamás te lo puede dar un chat GPT, por muy bonitas palabras y muy elaboradas y ciertas que sean, ¿no? También nosotros damos ese más, ¿no? Ahora con este mundo de la tecnología y de la inteligencia artificial, estamos en un buen momento, porque podemos ofrecer a los chicos algo que no van a encontrar ahí, ¿eh? El encuentro personal, ¿no? El mundo ama a los originales. Totalmente. Y creo que los jóvenes tienen esa sensibilidad para entender cuando habla alguien desde el corazón o desde el discurso. Y más en esta experiencia de transmitir la fe. ¿Cuál ha sido tu experiencia en ese aspecto específico de la enseñanza? De la fe, sí. ¿Mi experiencia personal? Sí. Con los jóvenes, ¿cómo te la has jugado? ¿Cómo ellos han percibido? Yo creo que cuando uno tiene una experiencia personal de Dios, o sea, ser profesor de religión te exige a tener una experiencia personal de Dios. Si no, no puedes ser profesor de religión. Porque ¿qué transmites? ¿Una doctrina que se tiene que aprender de memoria? El profesor de religión, creo yo, que exige manifestar una experiencia pública de Dios en su vida. Cómo Dios puede ir haciendo, puede ir tejiendo tu vida, o tú estar abierto a que eso sea, ¿no? A través de múltiples manifestaciones. Y eso al final, cuando tú estás transmitiendo a ese Jesús, a ese Dios, se nota, porque como tú dices, cuando alguien está transmitiendo verdad, esa sensibilidad los chicos la notan. Y sobre todo cuando eres más joven, niño, adolescente, notas cuando hay verdad. Entonces, la experiencia mía está muy, muy, muy trufada de eso. Yo cuando salí de la facultad era más, quería más que aprendieran cosas. Era más como de instruirlos. Y a medida que han pasado los años, ahora que ya llevo más de 25 dando clase, yo no quiero instruirlos para nada. Yo lo que quiero es que tengan la experiencia de Dios en su vida, que se sientan plenos con ese Dios, que quieran buscar a Dios en todas las cosas que hacen, ¿sabes? Y eso es maravilloso, porque eso lo detectan claramente. Juan Pablo II decía que la fe se fortalece dándola. Dándola, únicamente. En comunidad. Bueno, también puede ser en un aula incluso, ¿no? En comunidad, por supuesto. ¿Qué haríamos sin la comunidad? Sí. También es el sentido de la Evangelium Gaudium, el deseo de transmitir esa felicidad del encuentro que uno ha tenido y llevarlo con amor y compasión a los demás. Claro, porque como además muchas veces los ves a los jóvenes tan vulnerables, tan necesitados de agarrarse a algo que sea firme. No porque lo veamos así, sino porque nosotros nos hemos sentido así, ¿no? Tan vulnerables. Y Dios, cuando te encuentras con Jesús, es ese camino firme, tierno, con esa mirada que te da, que deseas para ellos aquello que tú has vivido, ¿no? Que es bueno, que es grato para ti, ¿no? Que te sigue ayudando. Entonces, es muy interesante. Y muy gratificante. Sí. Es muy, muy raro que un laico decida estudiar teología. ¿Qué te lleva a ese proceso? Pues mira, yo he tenido algún proceso en mi vida de fe un poquito montaña rusa. No sé si todas las vidas han sido iguales, pero la mía es esta, ¿no? Entonces yo he tenido una fe de pequeña, de la que me inculcaron en mi familia, mi madre sobre todo, en mi colegio, estudié en un colegio de monjas, las Madres Josefinas, pero ves, es esta fe que, bien, de este Dios que
además muchas veces castiga y que te obligaba como a hacer cosas porque te estaba mirando, decían todo el tiempo, ¿no? Sí, recuerdo en la casa de mis tías abuelas había un cuadro con un ojo grandote. Decía, Dios te ve. Ese gran hermano ahí. Sí, sí, algo así. Sí. Pues eso, igual, ¿no? Entonces, bueno, es un Dios que yo entiendo que a lo mejor es necesario cuando eres pequeña, pero del que te es muy fácil, o a mí me fue muy fácil desprenderme. Cuando llega mis años de 18 años, la juventud más rebelde, pues me fue muy fácil desprenderme. Y desprenderme sin mayor deseo de volver a seguir, encontrarme con él, sino que era realmente, ahora pienso que era un Dios que no me servía en mi vida. Pero estoy muy agradecida por aquellas enseñanzas, porque eran enseñanzas. Ahora, no entraban más allá. Entonces, mis padres, vivíamos en León, mis padres se separaron, él era de León, mi padre, mi madre andaluza, y entonces mi madre dijo, somos 4 hermanos, nos vamos a mi tierra. Y nos fuimos todos a Huelva. Y estando en Huelva, yo creo que empecé a vivir unos años de confusión, en verdad, porque cuando no tienes a Dios, ahora lo veo claro desde la perspectiva que tengo ahora, ¿verdad? En aquel momento, pues yo me veía como una persona sin rumbo fijo que vivía cada día porque tenía que vivirlo y ya está, ¿no? Pero me empezaba a sentir con una serie de injusticias que se estaban dando en mi vida, que sería muy largo ahora de contar, pero yo me sentía como que si ese Dios existía, estaba siendo injusto conmigo, ¿no? Y casualmente un día estábamos allí en La Redondela, en el pueblo donde vivíamos, y aparecieron 3 monjas, 3 religiosas que habían ido a la parroquia pues por algún tema. Y yo estaba allí arreglando, la Virgen iba a salir y los jóvenes le poníamos las flores y estábamos allí arreglándolo. Y entonces las conocí. Una de ellas, concretamente, era de León, entonces congeniamos porque todas eran del norte, como nosotras. Bueno, vinieron a casa, tomaron café y a raíz de ahí, claro, a raíz de ahí, Dios siempre me ha buscado. A mí Dios siempre me ha buscado. Y cada vez que me he alejado, ha tenido más intención y más interés en buscarme. Y no sabía cómo. Yo, de dura cerviz y cabezota, no encontraba ni veía, ¿no? Pero siempre. Entonces, a raíz de ahí, con las monjas que estaban en una parroquia, me invitaron a que fuera, empecé a conocer, digamos, la parte más dulce de la vida parroquial desde mi punto de vista, que es la pastoral juvenil. Y entonces eran unos años donde se estaba poniendo en práctica el Concilio Vaticano II, había mucha gente joven, muchas convivencias, ¿no? Tú te acordarás también aquí en la época, ¿no? No como ahora, que hay muy poco, ¿no? Pero en aquella época mucha gente joven, y entonces empecé yo a sentir que necesitaba conocer más profundamente ese Jesús del que me habían hablado de pequeña, que no me había llenado, que no había tocado mi corazón, pero que ahora yo necesitaba saber algo más de la persona y de todo el contexto, porque a mí la parte racional siempre me ha traído de cabeza, ¿sabes? He sido una persona racional que necesito pensar las cosas y utilizar mi inteligencia para llegar al fondo, y eso tiene muchas cosas buenas y muchas cosas malas también, ¿no? En algún momento este uso de la razón se volvió un obstáculo para llegar a la fe. Totalmente. Se volvió y se vuelve. Yo creo que cada uno tiene que analizar cuál es su caballo de batalla en la vida, y mi caballo de batalla es, y ya entiendo yo que será eso justo, ¿no? La razón que muchas veces se quiere imponer a la fe, que busca caminos y quiere dar el salto ocupar los lugares donde solo la fe puede estar. Y sin embargo la razón mía quiere ocuparlos. Yo, de las primeras cosas por las que yo le pido perdón al Señor, perdóname, Señor, por las dudas que me surgen. Y eso forma parte de mi razón y de mi trabajo personal. De mi trabajo personal. ¿En qué momento
la razón te ha llevado hasta las puertas de la fe. Porque la teología es básicamente eso. ¿En qué momento en tu vida esto ha sido evidente? Bueno, mira, yo creo que mi afán por estudiar teología, me preguntabas, ¿cómo una persona laica? Mi afán por estudiar teología me viene de la razón. Es la razón la que me impulsa a querer entender todo el mundo amplio que la teología me abrió, ¿no? Porque es evidente que la teología te abre un campo que tú no tienes, vienes de una religión aprendida, tal, y entonces empiezas a conocer todos los entresijos de lo que pasa, todas las verdades, y las empiezas a conocer con la razón. Así es, o esa fue mi experiencia. Estudiar teología me sirvió para asentar las bases intelectuales de todo lo que es el cristianismo. Pero ahora también reconozco, cuando yo salí de la facultad, que me faltaba el enganche de la fe verdadero. O sea, solo la teología no sirve. La teología te ayuda porque te da el conocimiento necesario muchas veces, ¿verdad? Te lo digo a ti que lo eres, ¿no? Ahora, ¿cuándo viene la fe? Tú dices, ¿en qué momento? Pues mira, yo nada más salir de la carrera, de estudiar la carrera, pues ya me llamaron en el obispado para empezar a dar clase y ya comencé a dar clase, ¿no? Y pronto, a los 3 años, pues tuve un suceso en mi vida que mi hermano, el mayor, nosotros somos 4 hermanos, y mi hermano el mayor se murió decidiendo él irse de este mundo, ¿no? Eso para mí fue, pues el hecho, puedo decir que es el hecho más gordo, más doloroso y más importante de mi vida y el que me ha marcado claramente, porque eso hizo que me alejara de Dios. Pero el alejamiento en este caso no era como aquel otro alejamiento de mi juventud loco que no me interesaba así. Yo ahora conocía intelectualmente las cosas. Me alejaba quejándome amargamente de Dios, me alejé rebelándome contra ese Dios. ¿Cuántas veces he explicado yo posteriormente que las cosas no son que Dios las quiera porque Dios quiera tu daño? ¿Cuántas veces lo he explicado después porque lo entendí en el corazón? Pero bueno, me adelanto. En aquel momento, cuando aquello me pasó, me alejé de Dios de una manera consciente de que me estaba rebelando, de que no me merecía este sufrimiento y sobre todo el sufrimiento de las personas que yo veía a mi lado, ¿no? Mi madre, que quizá es más lacerante a veces, ¿no? Entonces estuve quizá 10 años alejada. Y ahora entiendo que Dios nunca dejó de hacerse el encontradizo conmigo. Tengo tantas pruebas. ¿A través de qué? A través de personas. Entonces, en mi vida, esa parte intelectual que luego yo no rechacé, pero dejé de vivir, me di cuenta de que no me servía haber estudiado teología para entender la vida. Me sirvió en el momento que yo comprendí que en esa debilidad, que en esa vulnerabilidad, es donde Dios quería encontrarse conmigo. Justamente ahí. Cuando yo abrí mi corazón a que Dios quería encontrarse conmigo en esa vulnerabilidad, no porque Él la hubiera provocado, sino que Él estaba ahí, justo en el dolor, me lo hicieron entender personas que me amaban. Personas que amaban la situación en la que yo tenía en ese momento como de rebeldía. Me hicieron entender eso amándome también. Entonces, me encontré con el Dios de la vida en el dolor. Claramente. Sí. Me encontré con ese padre del hijo pródigo, porque yo me había ido conscientemente, aún deseando que algo pasara, pero me había ido conscientemente, que me llenó de besos.
que me cubrió, Aconteció. que me dio zapatos nuevos, que mató el cordero y hizo una fiesta, ¿no? Me encontré con él. No te puedo decir que fue de un día o sea, en un momento donde yo vi una luz, porque no fue así, sino que la relación con Dios ha sido como un cortejo. Con el respeto inmenso que tiene Dios por el alma. Exactamente. Qué bello. Sí. Hasta que llega un momento en el que tú tienes una certeza tan grande que dices, esto es así. Dios está en mi vida. Dios no ha querido que yo sufriera esto, para nada. Las cosas han pasado y justo en este dolor es cuando Dios se manifiesta fuerte. ¿No? Y cuando yo lo he entendido de verdad, con la experiencia de la historia, claro, de la historia de salvación, de la historia de salvación. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú tienes una historia de salvación, no te la puedes guardar para ti. ¿Eh? Es como tantas veces en el Evangelio que vemos, ¿no? La alegría del que es salvado, pero inmediatamente tiene que proclamar que Dios es grande, ¿no? Empezando por el Magnificat, por ejemplo, ¿no? ¿Sabes? La samaritana. Sí. Que sale gritando, vengan a ver a aquel que me ha dicho todo lo que he hecho. Exacto. Que era malo. Y la alegría que lleva la alabanza, como los leprosos, que son todos curados, pero solo uno va a dar gracias, ¿no? La alegría tiene que llevar a la alabanza. Y la pasión que surge para luego ir a anunciar eso bueno que nos ha acontecido. Sí. Sí, porque luego, hombre, si tú ves a alguien que está anunciando la palabra de Dios y lo ves anodino, ¿verdad? O dices tú, ¿dónde está? Eso se contagia, la pasión se contagia. Porque Dios tiene una potencia y una fuerza también que es así, ¿no? Es que nosotros estamos predicando a Jesús, que no es cualquier cosa. Definitivamente el lugar donde uno encuentra a Jesús en pleno siglo XXI, el lugar real, es el corazón de aquellos que se lo han encontrado. Ahí es donde uno encuentra a Jesús. Definitivamente. Sí acontece. Exactamente. Las personas de mi vida que se han encontrado con Jesús son las que han hecho que yo me encuentre con Jesús. Y Dios y Jesús se aparece en la parte más vulnerable de eso. Así nosotros somos protagonistas para que otros se encuentren con Jesús. Porque si no, Dios no tiene más voz que nosotros, ¿no? Es la experiencia de encontrar un Dios. Bueno, Él se hace el encontradizo. Todo el tiempo. En esos momentos en que estamos completamente rotos y más vulnerables, a veces más heridos. Y estamos en muchas circunstancias como estos animales que están sufriendo mucho. Un perro, por ejemplo, que tiene una pata rota o una herida, algo, y uno quiere ayudarle y lo primero que te va a hacer es morderte. Sí. A veces estamos en una situación de sufrimiento tal que no podemos ver el bien que nos llega. Y a través de la paciencia, el amor incondicional, ese que se ofrece desde ningún interés, empezamos a entender que ahí es Dios que está acariciando nuestra herida, que está abrazando nuestra humanidad rota, que está dando esa fuerza que necesitamos. Es cierto. Mira, el otro día leía, ¿ves esa historia de que el escorpión le pide a una rana que pase? Sí. Que la conocemos, ¿no? Pues leí la historia, pero tenía un final distinto. Y es que cuando llegan al otro lado del río, el escorpión pica a la rana
porque la naturaleza le dice la rana, pero si yo te he llevado, ¿por qué me picas, no? Y dice el escorpión, porque está en mi naturaleza picarte. Y cuando va a salir, dice que se encuentra con una campesina que se acerca a la ribera del río y quiere salvar al escorpión de ser ahogado porque se estaba ahogando. Y el escorpión lo único que hacía era, ¡pum!, querer picar a la campesina. Siguió y ella se empeñaba en volver a sacar a ese animal y volvió a intentar picarla y así por tercera vez. Y se acercó un hombre y le dice, ¿pero por qué lo vas a sacar? ¿No te estás dando cuenta que su naturaleza es picarte? Y dice ella, sí, pero mi naturaleza es salvarlo. ¿Sabes? Entonces, eso que tú estabas diciendo, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros picamos y nos encontramos con ese Dios cuya naturaleza es que nos salvemos, ¿no? Exactamente. Me encantó porque yo solo sabía hasta el final y me encantó esa última parte. Y es verdad, está en la naturaleza de Dios salvarnos. Y si tuviéramos un poquito de inspiración o de sensibilidad para entender todo lo que nos rodea y cuántas veces Dios se manifiesta en nuestra vida, ¿eh?, pues nos quedaríamos sorprendidos. Y eso además, no sé, yo creo que yo lo estoy ampliando y entendiendo también en este viaje que estoy aquí teniendo. Que Dios me está diciendo cosas concretas. Cuando pienso en tu presencia esos días que hemos compartido y la labor que estás desarrollando aquí en la parroquia, digo, qué misión, ¿sí? Carmen es misionera. Ha venido a traer una experiencia bellísima y la gente lo recibe así. La gente nota que hay algo más. Y igual yo también lo he percibido. Y lo he percibido. Ha sido un compartir muy bello. Yo pienso que el Cristo ha acontecido en este compartir que hemos tenido. Totalmente. Cristo ha acontecido, sí, es cierto. Totalmente. Y porque además, cuando hay corazones que están abiertos a la presencia de Dios, hay una conexión instantánea. ¿Eh? Yo también tengo esa experiencia a lo largo de mi vida, ¿no? Que conectas muy bien con gente que está como en tu misma dimensión o más, ¿no? Quiero decirte que entonces eso se da, es como que el Espíritu Santo está, ¿no? Lo estás viendo, lo estás sintiendo por dentro, Sí. ¿no? Todo fluye, ¿verdad? Hay momentos con personas que todo fluye. De la misma manera que notas cuando hay personas que nada fluye, ¿no? Esa sensibilidad, ¿no? Te das cuenta que no es un concepto, No es un... no es una idea, es una realidad. Y está presente. Bien, esta pasión por la educación te pone en contacto con la juventud. Siempre es bien sabido que las generaciones anteriores juzgarán a las posteriores con críticas, no son iguales, no son los mismos, siempre ven lo negativo. Ahorita hablan de la generación de cristal, sí, los padres de algodón, los hijos de cristal. ¿Qué piensas de esto? Totalmente lo que dices. Yo pienso que nosotros como jóvenes éramos totalmente distintos, como más preparados, más centrados. A lo mejor luego es mentira porque te pones a leer descripciones de la juventud de Pitágoras y tal y dices, era como la nuestra, ¿no? Pero bueno, ¿qué veo ahora? Veo una juventud que es verdad que tienen unos padres que no han querido que los hijos vivieran cosas que ellos han vivido y les han protegido demasiado y además están en un entorno de tanta comunicación superficial que nos aporta las redes sociales, que aportan comunicación, pero es mucho imagen, pose, el Instagram, lo otro, que al final, cosas breves, ¿verdad? Que veo yo que a la juventud de hoy le falta como pozo, ¿m? Como el decir, vamos a pararnos un poco, ¿no? Que eso no es malo.
Eso no es malo, no tiene necesariamente que ser negativo. Es una oportunidad para la Iglesia Católica de ofrecerles aquello donde está la vida. O sea que yo creo que cada generación tiene sus pros y sus contras. Y ahora, si lo analizáramos bien, estamos en un momento ideal e impecable para hacer un anuncio real de Jesús, ¿no? En algo que ellos necesitan, porque también está en la naturaleza del ser humano el ser más profundo y el necesitar más cosas. Yo creo que esta juventud que ahora mismo, bueno, le viene bien la comunicación corta, el WhatsApp o otro y tal, en el fondo andarán buscando lo que todos hemos buscado, ¿m? De hecho, se Que es habla, la verdad, ¿no? sí, se habla de un resurgir de la fe en Europa. Empieza a haber números que sorprenden, aunque nuestra fe no se define por números, pero sí hay eh, un fenómeno de que la juventud se está acercando a buscar a Dios. La cantidad de gente solicitando el bautismo, entrando a experiencias de Dios, y hablo dentro de la iglesia. Em, el hecho de que uno de los conceptos más buscados en Google ahorita es cómo me hago católico. Dice mucho de la sed que hay, de la búsqueda. Es que es maravilloso. Es que hemos vivido unos días, padre Íñigo, que los católicos de verdad es para estar orgullosos, porque ver ese despliegue litúrgico en el Vaticano, ¿no? Con el Papa León XIV ahora, y cómo ha podido congregar a tantos mandatarios de todos los países y tantos años que tiene la Iglesia Católica de experiencia en liturgia, 20 años haciendo las cosas muy bien, ¿eh? Es para estar muy orgullosos. Me sorprendió eso que comenta de Google, pero por otra parte es que, es que es razonable no pensarlo, porque uno quiere pertenecer a algo y quiere pertenecer a algo que se sienta que es verdadero, que es como algo que no se va a tambalear con las ideologías o con los vaivenes de otras cosas, ¿no? Sino que es ese clavo donde tú te puedes agarrar firmemente, ¿no? ¿Y quién te da eso hoy? La Plaza de San Pedro tiene capacidad para unas 350,000 personas, más o menos. Y durante semanas ha estado llena a reventar. Uno ve banderas de todos los países, personas de todas las razas, culturas, edades, parejas jóvenes con sus niños en brazos, jovencitos, adolescentes, jóvenes adultos, Curas, ves a un ancianos, montón de curas y curas, monjas y monjas, todo. laicos por miles, Mire, miles. Y es esta humanidad, estos creo que ya 1.300, 1.400 millones de católicos que decían muchos, no, la iglesia va a desaparecer, esto se está acabando, esto ya no existe, esto. Pero los números, en vez de crecer, aumentan. Lo que vuelvo y repito, no son los números, no, pero ese acontecimiento de ver la gente con los rostros llenos de felicidad por el nuevo Papa, con los que lloraban por el Papa Francisco, que dejó tantas cosas buenas también a la iglesia, por la expectativa de ver lo que iba a llegar, pues es bellísimo porque son historias de vida. totalmente. Historias de vida y es una universalidad que hace que nos sintamos muy en comunidad grande, ¿eh? En el mundo, Pertenecemos. pertenecer a una comunidad muy grande, ¿no? De creyentes, ¿no? Yo eso también lo veo mucho en Fátima. A mí me gusta mucho ir a Fátima. Es una virgen sencilla, que tiene una procesión tan simple, ¿verdad? Y cuando se reza el rosario de distintos países, últimamente he ido hace 2 semanas, 3, había gente de Boston, de Corea, de Japón, españoles, y también te sientes que formas parte de una familia que es muy grande, ¿no? ¿Sabes? Sí, Y que sí. cada uno vamos buscando a Dios también de una manera, ¿no? Y Dios está ahí, Dios está ahí. Y es una suerte porque mira, eh,
Hay mucha gente, yo tengo muchos amigos que me dicen, a mí me gustaría creer, porque creo que cuando os veo a vosotros, que os pasan cosas, lo lleváis de una manera distinta, el sufrimiento lo lleváis de una manera distinta, el más allá pensáis de una manera distinta, y a mí me gustaría. Y yo les digo, pues está en vuestra mano. ¿Mm? Porque esa semilla, yo se lo digo a mis alumnos también, y les hablo de la semilla muchas veces, porque la parábola del grano de mostaza creo que es tal cual, ¿no? Esa semilla que Dios nos regala a todos y que tenemos dentro, que es la fe, tenemos la obligación de hacerla cultivar, de cultivarla. Es responsabilidad nuestra, eso no lo va a hacer el Señor nunca. Ahora, cuando empezamos a regar esa semilla y empezamos a ver que ese árbol va creciendo y que va dando fruto, entonces eso es imparable. Pero el esfuerzo de que empiece a crecer la semilla dentro de nosotros es solo nuestro. Dios no lo va a hacer nunca. Y le digo a los alumnos y a mis amigos, eso forma parte de vuestra voluntad, es vuestra tarea de vida, como la de todos. El camino se te da, se te entrega, se te revela en la medida que lo sigues. Exacto. Como que se va abriendo cuando lo vas caminando, ¿no? Exacto. Pero a lo mejor no ves el final, desde el principio no vas a ver el final. No lo ves, pero hay que tomar el riesgo de seguirlo, porque a la vuelta del camino puede estar la mejor experiencia de tu vida. No se te dará si no estás caminando. Es una metáfora muy bella para entender un poco lo que es el riesgo de la fe. Pero tenemos seguridades, porque yo siempre digo que la fe se transmite por envidia. ¿Y cómo es? En mi caso particular, recuerdo unos misioneros que fueron a la universidad donde yo estudiaba a hacer un festival de música y a cantar, había un concierto. Y bueno, yo fui de pura curiosidad. Y no se identificaron como misioneros ni nada por el estilo. Unas canciones muy particulares, esto y lo otro. Y a la final empezaron a proclamar a Cristo, a hablar de Cristo. Pero no fue el discurso lo que a mí me convenció, sino el brillo de sus ojos, la sonrisa que era verdadera. Yo veía que eran jóvenes felices. Felices. Y era algo que yo no tenía en ese momento de mi vida. Yo no tenía esa felicidad. Pero sí la descubrí allí, en esa experiencia. Luego mi trabajo fue verificar el origen de esa felicidad. No tanto el discurso que me daban, sino de dónde viene esa felicidad. La veo tan verdadera. Y claro, ahí, a través de esa búsqueda, fue que yo encuentro que la felicidad de ellos les venía de Dios. Se transmite por envidia, lo que tú decías ahorita. Es que la manera como ustedes lo hacen, la manera como lo viven. ¿Cómo atrae eso? A veces lo que limita mucho es pensar que lo que vivimos es una ideología. Y no tiene nada que ver con eso. Absolutamente nada. Y en el momento que se convierte en una ideología, pierde la esencia de lo que es la religión y la fe, ¿no? No tiene nada que ver y está bastante alejado. Ahora que la ideología, digamos, lo impregna todo, ¿verdad? Pues también vemos cómo la fe es algo tan distinto. Y al final la fe es una cosa muy integradora, muy integradora. Y en la iglesia, o los que estamos dentro de la iglesia, también tenemos un poco la obligación de integrar y de tener esa unidad a la que ahora hace referencia el Papa León XIV, ¿no? La unidad, que no uniformidad, la unidad, ¿no?
que a mí me parece muy importante en los momentos que vivimos, donde hay mucha polarización y muchos extremos, ¿no? Y que también la Iglesia, la fe, la Iglesia católica sirva como instrumento de unidad, que es lo que ha sido siempre, ¿no? Siempre. De hecho, la plataforma diplomática más importante del mundo después de la ONU es el El Vaticano. Vaticano, Es el Vaticano. sí. Y todo aquello que no se puede hacer en el ámbito político, allí se puede hacer en otro ámbito. Uno de sus testimonios más impresionantes fue el día del funeral. Hombre, te lo iba a decir ahora mismo, Venga. esa imagen, en ese entorno, sentados frente a frente, vas a hablarme de esto, claro. Claro. Trump y Zelensky. En la sencillez de dos sillas simples, no era una sala. Por Dios, se me ponen los pelos de punta solo de hablarlo. Sí. Es que esa imagen va a quedar para la posteridad. Sí. ¿Eh? Y al final es lo que es. Es a lo que estamos llamados. Fíjate, ¿eh? Sí, sí. Impresionante esa imagen. Esa imagen es bellísima. Bellísima. Y dice muchísimo, sin discurso, sin... Es un acontecimiento, el diálogo, Sí. la unidad, la posibilidad de crear espacios que lleven a mejorar la realidad. Un encuentro. Sí. Originariamente había 3 sillas y una sencilla, en las imágenes que ponían en España. Sencillamente un señor, un cura, o no sé ahora completamente, se acercó delicadamente, quitó una silla y la puso y dejó las 2. Y ya se veían frente a frente, Sí. de igual a igual. Maravilloso. Muy bello. Y eso, bueno, oye, la Iglesia lo fomenta y es una riqueza, es una riqueza. ¿Cómo ves el futuro? ¿Cómo lo percibes? ¿Es positivo? ¿Es negativo? ¿Estás...? Pues mira, vivimos rodeados de guerras, padre, rodeados de guerras, ¿verdad? Pero yo, personalmente, el futuro lo veo esperanzador. Estamos en el año de la esperanza. Y también es un poco aquello de el futuro va a ser como nosotros deseemos que sea, ¿no? Si vemos, si estamos en ese camino donde no caminamos, ese camino que dices que se va abriendo, el futuro es el camino que se abre y tenemos que caminarlo, ¿no? Entonces yo creo que tendremos que vivirlo con esperanza porque el mundo tiene esperanza, pero no solo como una palabra bonita, sino siendo nosotros actores de ese pensamiento positivo que queremos llevar, ¿no? De esperanza. Si yo creo que eso puede ser así, tengo que ponerme a partir de ahora mismo a sembrar eso. Entonces yo creo que yo lo veo en positivo porque parto de la idea de que yo tengo esa intención, ¿no? De la esperanza. Y luego, bueno, pues ya solo Dios sabrá, ¿no? Pero creo que hay muchos motivos para la esperanza, para tener un camino. Y lo has dicho muy bien, sembrar eso. Siempre no hay acto de mayor esperanza que el que cultiva. El que cultiva está esperando los frutos a través de los años, el cuidado que tiene que tener, la espera, la dedicación, ya sea que esté esperando flores o frutos. Ese sembrar que dará un resultado en el futuro. El otro día también hablamos de esos proyectos a 300, 400, 500 años de construir una gran basílica, sabiendo que el que puso la primera piedra jamás la iba a ver terminada. Bueno, desde el cielo. Eso es esperanza, ¿eh? Uh-huh. Eso es esperanza real. Es verdad. Sí, la Catedral de Milán, 600 años. La Sagrada Familia, casi 200. Sí. Por eso nosotros tenemos que sembrar. A lo mejor el fruto no lo vemos mañana, evidentemente no lo vamos a ver. Pero quién sabe. ¿Quién sabe dentro de un tiempo? Yo tengo una anécdota que te voy a contar de un alumno mío que me hizo pensar el otro día. Y ahora, de una compañera, cuando empecé en el colegio diocesano, tenía algunas compañeras, esta era una compañera de lengua. Y hola, ahora, y a mí me llaman desde siempre, me llaman Susi, porque así mi hermano quiso que yo me llamara en casa, ¿no? Y me dicen Susi, Susi. Y hola, pues yo soy Susi y tal, bueno. Y me dice ella, ay, pues mi marido habla siempre, desde que lo conozco,
él estaba, por lo que se ve, se crió en Isla Cristina, que es un pueblo en una zona desfavorecida, ¿no? Y entonces poca gente estudiaba, así. Dice, y mi marido dice, me cuenta siempre que gracias a una profesora que tuvo, pues la animó y al final estudió y pudo salir de su barrio y ahora tal, trabajando. No sé cuánto. Dice, y es Susi, profesora de religión. Y entonces cuando yo me presenté como Susi, dice, no serás tú, ¿no? Y se fue le dio algún rasgo al marido, oye, he conocido a Susi, esta tata, y dice, ella es. Y venía mi compañera como diciendo, pero si yo desde que conocí a mi marido me viene hablando de una profesora que tuvo de religión, que le ayudó, ¿sabes? Y yo, de verdad, que jamás me hubiera imaginado que lo que haces pudiera dar un fruto, ¿no? O a lo mejor sí lo ves, pero no lo ves, ¿no? Tú lo haces, ya está, porque fue una cosa, pues para mí como grandiosa de decir, Dios mío, qué grande eres, ¿no? Como Qué historia esas bella. pequeñas Sí, cositas, sí, a la larga. Ay, sí. Que, coincidir con que ella no fue son, no así. son pequeñas, es una vida cambiada. Es una vida Wow, cambiada. es una vida cambiada. Y por esa casualidad, yo me hubiera muerto sin saberlo, ¿no? Entonces dices, ¿cuántas veces haces cosas pensando que a lo mejor no sirven para nada y sí sirven? Lo que pasa es que tú no lo ves, ¿no? Así es, así es. Sí, sí vale la pena gastar la vida en eso. Totalmente. Vale la pena. Es que al final, ¿en qué vale la pena gastar la vida? Si no es un poco en dar a los demás, ¿no? Y en cumplir tus sueños también haciendo eso, ¿eh? Sí, muchas hermosas mansiones terminan completamente abandonadas. Y carros de marca que se los come el moho y tantos esfuerzos por cosas que a la final no trascienden. No trascienden. Y luego hay cosas que cuando son de Dios, la experiencia, por ejemplo, que estoy teniendo con este juego de mesa, es algo también para mí inaudito, ¿sabes? Porque también podemos decir que es una cosa pequeña que de pronto a mí se me ocurre hacer para que mis alumnos disfruten más o para yo poder llegar más a ellos. Y mira, Tiene un eco mundial. y tiene un eco mundial. Atravesaste el charco. Es verdad, a través del charco. Y creo, decía ayer Juancho, un amigo que tenemos en común, ¿verdad? Bueno, que tú tienes y yo he conocido ahora, en honor a la verdad, que detrás del juego él creía que estaba el espíritu. Y yo nunca me lo había planteado, padre. Pero en estos días me lo planteo, porque puede ayudar a gente también. Porque jugar también ayuda. El estar, ¿no? En familia, reírse, aprender. Es uno de los aspectos más bellos. Por eso hemos querido en nuestra parroquia traer el juego y permitirle a la gente encontrarse en un momento de gozo, de fe, de compartir. Y esto hace que nuestra comunidad crezca, que las familias se unan más, que la gente haga amistad con otros, que compartan momentos importantes en la vida, que se liberen durante al menos una hora o dos de la esclavitud de los electrónicos. Sí, sí. Y que la mente además esté como en otra cosa, ¿no? Que muchas veces hace falta como estar en otros ámbitos, ¿no? Para rejuvenecerse. Sí. Sí, sí. Y uno de los aspectos que más me llama la atención es que sí, en el juego evidentemente se ve todo el trasfondo teológico y la palabra de Dios se ve. Y sin darnos cuenta, estamos haciendo en el juego todo un recorrido de fe. Sí, ya lo hablaremos de una manera más intensa en el otro podcast, porque quiero hacer otro podcast dedicado al juego. Sí. Y esa es la experiencia que he tenido. Y en la medida en que me voy adentrando en la inteligencia del juego, en la mecánica, en esto, empiezo a tener
encuentros y comparaciones con la celebración de la Eucaristía. Cuando celebramos el otro día junto con el obispo y todos los sacerdotes de la diócesis y los fieles, la misa crismal, ¿sí? La estructura de la catedral nuestra, cómo está distribuida, se parece muchísimo a la forma que tiene el juego. Y las ubicaciones, y pensaba, mira, allí está el padre fulano, el rector del santuario, el rector del seminario, aquí estamos, aquí están los fieles, y esta cercanía a lo que acontecía, que en el juego está muy evidente. Sí, es verdad, en el juego es muy evidente. Y lo que tú dices, que puede ser un recorrido de fe, también es, digamos que a voluntad de aquel que juega. No se te impone. Si tú quieres jugar sin ir más allá, lo haces. Y si tú quieres profundizar más allá en lo que el juego te está diciendo teológicamente, pues lo haces también, ¿sabes? Pero te deja esa libertad, ese espacio, para que tú... Por eso yo creo que también ha llegado a mucha gente que no es creyente. Mucha gente que no es creyente. Y hay reportes y reseñas del juego en muchísimos idiomas, en muchos países. Creo que fue rankeado como tercero a nivel mundial. Sí, así fue. En el momento en el que salió, estuvo ahí Hay una página, la BGG, donde están todos los juegos del mundo y se van rankeando exactamente. Y en 2 o 3 días de su salida estuvo ahí el número 3 del mundo, que bueno, eso es Un sueño. un sueño impensable y sin embargo hecho realidad, ¿no? Y además justamente con esa temática, o sea, es que Sí. es ahí el Señor, ¿no? Sí. Yo lo digo mucho, que es que hay algo que a mí me llena mucho y es cerrar los ojos y pensar en miles de hogares donde está el juego de mesa, donde están jugando familias o amigos o parroquias y están el propio vocabulario, ¿verdad? De decir, voy a escuchar una parábola, voy a hacer un favor, me voy a sentar aquí al lado de Jesús, a ver, sube el Sanedrín. Y ese vocabulario, decirlo en voz alta, ya es importante. Ya es importante. ¿Sabes? Además que todo está vinculado a una historia real. Exacto. A una historia verdadera. Y de hecho, desde que se empieza a jugar, lo que se plantea es una peregrinación. Es un camino. Sí. Es un camino de fe. Sí. Es un camino de pasar por los diferentes lugares, que son lugares teológicos, luego ya los veremos, y llegar como al culmen. Me acuerdo de la Sacrosanctum Concilium, que dice que la Eucaristía es la fuente y la cima de nuestra fe. Exacto. Sí. Es de donde surge y es a donde llega como la máxima expresión. Y el punto final del juego es llegar y tratar de estar lo más cerca de ese acontecimiento eucarístico, que es la última cena. Exactamente. Y además, ese camino que tú dices se hace también en comunidad, porque nunca dejas de estar, nunca No estás vas solo, nunca no vas estás solo. solo. Y también recoge la propia humanidad de todos esos seguidores, que lo que queremos es estar cerca, cuanto más de Jesús, ¿no? Al final somos humanos. La fe también está incardinada en un cuerpo humano. Sí, ¿no? hay carne. Y se ven, todos los valores del evangelio van surgiendo. ¿Sí? La solidaridad, el aporte, la caridad. Sí, el compartir. Ajá. La posibilidad de que si no tienes nada, también puedes estar a la mesa de Jesús. Eso es una posibilidad del juego, ¿sabes? También es muy significativo. Sí. Todo está pensado, claro, todo está pensado por una mente teológica que es la mía. Pero a mí me parece todo el juego una expresión de genialidad, de veras. Es una expresión de genialidad porque más entro en el juego, más empiezo a descubrir factores, cosas. Yo soy muy de la semiótica. Me gusta mucho la lectura de signos
De hecho, toda la liturgia nuestra es una filigrana preciosa de signos y gestos que están transmitiendo un acontecimiento. Sí, y que tienen contenido. Absolutamente. No se queda vacío. Sí, contenido de verdad, es un contenido de vida que no se agota, sino que se proyecta hasta la eternidad. ¡Wow! Entonces, estos simbolismos que nos dan, que la liturgia está llena de estos gestos, de estos, los colores, las posturas, las palabras, los cantos, los objetos que usamos, todo esto que transmite un mensaje, que al final es la presencia misma. Nos alcanza a través de esto. Sí. Y trasciende, ¿eh? Sí. El signo trasciende también. Trasciende. Y luego se ve ahí plasmado, se puede ver todos esos rasgos ahí. ¡Wow! Bellísimo. Sí, está bien. La verdad es que, hablando de trascender, el juego me ha trascendido a mí misma también. Ya sí, ¿no? Yo ya me dejo llevar muchas veces por el juego, donde quiera estar él y donde quiera ir, y que es donde Dios querrá, ¿no? ¿Has estado misionando? Totalmente. ¿A dónde has ido? Pues mira, en la propia península ibérica he estado en Canarias, en Madrid, en Asturias, en Barcelona, en Granada, muchos sitios, en Toledo, pero luego he estado en Alemania, he estado en México, que en México he tenido experiencias de verdad grandiosas, de gente que me ha contado historias con respecto al juego, de personas que estaban en depresión y han visto el juego y han tenido la necesidad de jugarlo y entonces han empezado a salir de esa depresión. O en Essen, en Alemania, que es donde se hace la feria más importante a nivel de juegos de mesa del mundo. Estábamos allí y de pronto se acerca un cura italiano y me abraza cuando ve y me pide por favor que recemos un Padre Nuestro juntos, cogidos de las manos. Tú imagínate en una feria, digamos, comercial, ¿no? Ese testimonio, ¿no? Bueno, pues como eso he tenido muchos de gente que se ha acercado por la valentía de publicar un juego con esta temática y que se diera a conocer y tal. Y la verdad es que ya te digo que sobrepasa, ¿no? Sobrepasa porque... Y ahora Dallas, que es un recuerdo que ya va a ser imborrable, sí. y con un futuro, ¿no? Con un futuro. Entonces digo, donde el juego quiera. Bellísimo, bellísimo. Estoy ahí a disposición. La verdad es que sí. Carmen, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, padre, porque estoy viviendo una experiencia de verdad muy fructífera, muy llena de vida y muy llena de fe y muy llena de Dios. Y ese es el propósito de este podcast. Y gracias de verdad por abrir tu corazón y ser vulnerable. Eso lo aprecio de todo corazón. De verdad, espero que hayan disfrutado tanto este encuentro como yo lo hice. Los llevamos en nuestras oraciones, los encomendamos a las de ustedes para que este proyecto siga adelante, para que muchos puedan encontrar esas ventanas en las cuales se refleja la experiencia de Dios en la vida cotidiana. Bendiciones y felicidades.